¿Qué es lo que no me gusta, Inés, de comer? El puré. Ponte el puré, pero ¿puedo tener puré cerca? Sí, no tienes purefobia. No tengo purefobia. Bueno, pido perdón a los afectados por la aceitunofobia. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Buenos días, Paulita Ducay. O sea, buenos días, que son buenos días. Paula está hoy, vamos. Yo creo que no se puede decir que estos días sean buenos días. Está enajenada la Yo tía. creo que se me nota en la voz. Sí. La cantidad de mocos que tengo en la cabeza ahora mismo, Roland en la Barthes. garganta, en los oídos, tú en los oídos también. Roland Barthes escribió un libro llamado El Imperio de los Signos y nosotras hemos escrito un libro esta semana llamado El Imperio de los Mocos, podríamos decir. Sí. Yo tengo un pitido en el oído porque tengo un moco en la oreja. Paula está enajenada completamente Pero con, no, o sea, tengo, de con su verdad, mucosidad. no, pero no es solo la mucosidad, es que pido perdón de antemano, estoy muy cansada hoy. Chicas, yo os quiero, me alegro de estar aquí siempre, pero es que, o sea, no sé si voy a ser capaz de explicar las cosas que tengo que explicar, porque mi energía está a un -2. Me he tomado un paracetamol, Pues ahora te de vendrás un gramaco. arriba. Te vendrás arriba. 1 gramo entero me he tomado. 1 gramo es, ¿no? Sí. Pues 1 gramo. Muy bien, va a ir bien. Metido para adentro. Va a ir bien. Vas a notarlo de repente, un ramalazo ahí energético. La semana pasada fui al dentista por primera vez en igual 15 años, ¿vale? Esto es una negligencia que he hecho con mi propia salud. La dentista me dijo, estás muy bien para no haber venido, no debería decirte esto porque igual tardas otros 15 años en venir, pero tienes los dientes muy bien. Y yo, si es que soy un toro dental, pero solo dental, porque el resto de mi cuerpo está en descomposición. Sí. Y una vez hecho este repase por nuestra salud mucosa, mucotil, Sí. ya creo que podemos... Bueno, yo quería, antes de empezar, decir una cosa, que es que ya hemos comentado aquí, pero como para que la gente nos dice mucho que no digamos solo las cosas por las redes, porque si no tienes redes, pues igual no te enteras. Y es verdad que quería recordar que estamos haciendo una colaboración con Público y con la Comisión para la celebración de los 50 años de España en Libertad. Creo que lo he dicho bien, perdón. Es la única persona que ha sido capaz de aprenderse ese nombre. No sé si lo he dicho bien, pero sí, bueno. Sí, creo que sí. En el que hemos hecho pues diferentes episodios, uno de la Segunda República, otro de la Guerra Civil, y solo quería avisar de que ya ha salido el tercero, el del franquismo, que hablamos de cómo se construía el género, lo masculino y lo femenino como arquetipos en el franquismo y cómo es una forma de dominación y poder. Entonces nada, solo decir que si os interesa el tema y si os apetece escucharnos más, en este caso sin mocos, porque en ese momento yo creo que todavía no los teníamos, lo tenéis en Spotify y en YouTube. Efectivamente, y en la web, Y en la web de Público. Público. Sí. Se llama Sin Cuentos ni Gritos y ahí pues salimos Paula y yo diciendo cosas. Y no gritamos. Y no gritamos. Estamos ahí bastante serenas, concentradas. Comedidas. Sí. Es largo además, es como 1h30, ¿eh? Sí, son largos. Yo porque- salgo de esas grabaciones que no me puedo mover. Sí, utilizamos un montón de lecturas de libros y de tal para esos episodios y se nota. Y dicho esto, vamos a empezar. Vamos allá. Punzadas sonoras con Paula Ducay e Inés García. Bueno, hoy, el peor día de Paula Ducay, vamos a hablar de uno de los temas más tochos de la historia, que es el miedo. El miedo. Hoy vamos a hablar del miedo. Algo que... Un tema que a ti y a mí nos... A ver, a todo el mundo, ¿eh? Esto es lo típico de no me voy a hacer la especial, pero es un tema que a ti y a mí nos atraviesa particularmente. Sí, Creo que nuestra amistad en parte está forjada con compartir ciertos miedos totalmente. muy concretos. Somos personas, podríamos decir, bastante miedosas en general. Sí, somos personas muy cautas. Sí. Yo cada vez menos, he de decir. Me estoy convirtiendo en mi padre. A mí me decían de niña que tenía un seguro de vida porque Claro. yo decía, ¿para qué me voy a tirar por ese tobogán que parece peligroso? Y no me tiraba. No así como tu hermano. No así como mi hermano que Es lo se contrario. abrió el cráneo en uno de sus múltiples golpes. Yo jamás me he roto nada, jamás un golpe. Yo era una persona que decía, pues el miedo me daba cierta seguridad. Luego es verdad que tiene sus reversos tenebrosos. Tú eres más cauta que yo, eso sí. Sí, yo me paso de cauta. Te pasas de cauta. Sí, no, totalmente. Eh, Totalmente. Pero bueno, se podrían decir muchísimas cosas del miedo, como ya comprenderéis y todas sabréis. Cada una tenemos los nuestros y es una emoción que creo que también nos hace humanos y nos une mucho, tanto íntimamente como comunitariamente. Pero vamos a empezar a hablar a través de 2 lecturas fundamentales que voy a introducir ahora. Y luego vamos a empezar ya a desarrollarlo, a ver algunas de las características y tal. Una de nuestras lecturas fundamentales para este episodio ha sido Una filosofía del miedo de Bernat Castany Prado, que está en Anagrama Argumentos. De hecho, creo que quedó finalista el premio de ensayo. Lo pone en la portada, pero no la veo porque está delante de si mí. lo pone en la portada, es que es verdad. Creo. Sí, ¿no? Sí, ¿Lo ves? confirmo. Sí. Y la propuesta de Castany, que es profesor de universidad, filósofo, es ir abordando el tema del miedo desde distintas ópticas. Esta estructura, la verdad que a mí me encantó y tengo que decir que es una maravilla
maravilla leer este libro narrativamente y literariamente, me parece que está súper bien escrito. Las distintas ópticas que él propone son la cognoscitiva, que podríamos decir que significa ver de qué modo el miedo altera nuestro conocimiento, la ontológica, ver cómo el miedo nos aparta del mundo, la ética, la relación entre el miedo y la buena vida, y por último la política, ver, dice Castani, cómo los mercaderes del miedo se han hecho fuertes. Y es que dice que el miedo, y cito, altera nuestro conocimiento, nos aparta del mundo, reduce el placer, nos hace crueles, nos impide ser lo que hemos decidido ser y erosiona el tejido social. En esta cita veis estas 4 perspectivas, que son los 4 capítulos que componen el libro, y tengo que decir que nosotras nos vamos a centrar sobre todo en los 2 primeros, sobre todo en la parte cognoscitiva y también en la ontológica. Hemos dejado de lado la ética y la política porque también los vamos a tratar al final del episodio, pero a través de otra filósofa que nos encanta, que es Sara Ahmed. Pero bueno, decir que el libro es largo, ahonda mucho en estas distintas perspectivas y la verdad que lo recomiendo mucho, y es fundamental en la estructura del guión, o sea que todo el rato lo estaremos citando. Es bonito. Está muy bien. Y luego está, para una persona con miedo... No, estéticamente me refiero, que es bonita la cubierta. Sí. Me gusta mucho cómo lo han hecho. Sí, está muy bien el libro. Además escribe con una especie de... No son aforismos, pero sí, fragmentos largos. Sí. Y bueno, está realmente bien. Y el otro libro que hemos utilizado es La oscuridad de la razón, que está ahí delante de Paula, de Marcos Fernández, que está editado en Paidós. Y él estudia cómo el miedo y el olvido de la razón han aparecido a lo largo de la historia en culturas y lugares muy diferentes, pero sí que adoptan características comunes. En muchísimos lugares del mundo, muy alejados entre sí, pues se ha dado la astrología, los mitos, la magia, la religión, la adivinación. De hecho, la primera parte del libro es más de historia cultural, repasa mucho la historia de Occidente concretamente, va mucho a Grecia y a Roma para ver todas estas cuestiones, como la incertidumbre ha sido una de las causas del miedo, por ejemplo, por eso la adivinación, la religión, los augurios, todo esto. Y luego la segunda parte del libro sí que se centra más en una perspectiva, diría, filosófico-política, retoma temas actuales como el genocidio en Palestina u otras cosas. Pero quería traerlo aquí en este comienzo del episodio porque diferencia entre 2 divinidades que estaban asociadas al miedo. Una es Deimos y otra es Phobos. Y voy a explicar qué caracteriza a cada una brevemente. En su origen más bien clásico, Deimos se presenta después, paralizando a los guerreros ante lo que les viene, por ejemplo, el dolor, el trauma o la muerte. Esto nos dice Marcos Fernández. Sin embargo, Castani lo relaciona con un sistema de conocimiento y motivación. Un miedo, veis que es una visión más moderna, que es proporcionado y racional. Y lo relaciona con la psicología, porque se llamaría el miedo normal. Es decir, un miedo que aparece como una especie de alarma que te dice, ojo, está pasando esto. Y no solo te informa, sino que también llama a la motivación en el sentido de la acción. Está pasando esto, por tanto, vamos a hacer esto para evitar ese peligro, esa amenaza, lo que sea. Sin embargo, Phobos, en el sentido más clásico de Marcos Fernández, se trata de un temor previo, un pánico de ese soldado que ve acercarse al ejército enemigo. O sea, tiene algo de anterior, tiene algo de anticipación, de ver cómo se acerca la amenaza, el peligro, y ahí surge ese miedo. Y Castani, en esta perspectiva más moderna que os decía, lo relaciona con un miedo desproporcionado e irracional, que la psicología podría llamar, dice, miedo patológico. Sería una alarma que quizás suena no solo cuando realmente pasa algo, sino que suena en ocasiones que no debería sonar, o incluso aunque debiera sonar, igual suena demasiado. Es una alarma que no para de sonar, incluso cuando esa amenaza o ese peligro igual ya ha cesado. O con la anticipación, que es un tema del que hablaremos mucho ahora. Todos coincidimos, yo creo, en que el miedo es una sensación muy desagradable, y esto hace que muchas veces, yo creo que esto es una cosa extremadamente humana, deseamos eliminarlo y que desaparezca. De hecho, dice Castani que no queremos muchas veces únicamente dejar de sentirlo ahora, por esta vez, en esta situación, en este instante, sino de una vez por todas, nunca más. Una voluntad que yo arrastro ontológicamente, que es no esta cosa nunca más tener miedo. Claro, no quiero luchar contra este miedo específico que surge en esta circunstancia, sino que quiero asegurarme de que nunca más voy a sentirlo, cosa que es imposible. Te das cuenta que es imposible, te relajas o te da más ansiedad. En terapia te das cuenta de que es imposible. En efecto. De hecho, igual que sucede con el dolor, si esto fuera posible y de repente yo consiguiera dejar de sentir miedo, en realidad te das cuenta no solo que es imposible, sino que quizá es indeseable, porque el miedo, igual que el dolor, son sistemas que funcionan para avisarnos de que hay algo que está mal. El problema es cuando eso se alarga, como veremos, pero el miedo y el dolor quizá no podríamos o no sería deseable vivir sin ellos. O sea que es una ansia, iba a decir, una voluntad que en realidad si tuviera lugar quizá ni siquiera nos vendría bien.
Claro, prescindir del miedo y prescindir del dolor es algo que nos podría incluso causar más daño que sentir ese miedo y sentir ese dolor. Claro, y justo Castani considera que es que ambos son sistemas de conocimiento y motivación, como decíamos antes, porque nos informan de los peligros y nos mueven a solucionar aquello que sucede, esto que decíamos del miedo normal, son alarmas que necesitamos. Además esto, la psicología evolutiva, y si nos pusiéramos a hablar, que no vamos a hacerlo, de esta mirada que va a los primeros seres humanos, pues es un miedo que nuestro cerebro guarda desde aquellos momentos en que de repente llegaba un león y tú tenías que defenderte de ese león. O sea que hay una cosa del miedo que es puramente adaptativa, evolutiva y que tiene que ver con la supervivencia. Claro. El problema con el miedo surge cuando estas emociones que son desagradables se alargan en el tiempo o digamos que el sistema se sobrecarga y ese miedo es demasiado intenso. Entonces, en vez de informarnos sobre lo que sucede o motivarnos a huir de un peligro, lo que pasa es que se confunde nuestro razonamiento y se bloquea nuestra voluntad, ¿no? Ya no es un medio para saber cómo tenemos que actuar ante una situación potencialmente peligrosa, sino que se convierte en un fin en sí mismo, en un estado permanente, que ahí es cuando el miedo se convierte en un miedo patológico. Este estado nos desgasta, disminuye nuestra libertad, nos impide tomar decisiones adecuadas, muchas veces conlleva pues, sentimientos como la vergüenza o la ansiedad, ¿no? La ansiedad y el miedo siempre van mucho de la mano. Y para Castani, el miedo, la tristeza o el dolor no son, digamos, habitaciones en las que instalarnos, sino que son un pasillo de emergencia que debemos recorrer. Eso es lo que la metáfora que él utiliza para describirlo, ¿no? Si nos instalamos ahí, en este miedo permanente, lo que hacemos es renunciar a la libertad, a la identidad, porque el miedo se nos come, esto vamos a ir viéndolo poco a poco, incluso a la vida. Y él dice, el miedo es una redundancia, pues quien teme morir ya está muerto de miedo, que es una frase que nos ha chocado mucho, en el buen sentido, porque pasamos del dominio de ese deimos que explicaba Inés antes, que es este miedo racional, normal, podríamos decir, al dominio del phobos, que es el miedo irracional o el miedo patológico. El deimos, como decíamos, es esta alarma que se puede disparar cuando sí que la necesitamos y nos puede ayudar, mientras que el phobos no informa de un peligro, salta cuando no debe, o nos confunde, o nos bloquea y nos hace daño, ¿no? Finalmente. Entonces aquí lo que vamos a hacer en este episodio es centrarnos en la perspectiva cognoscitiva, que es la perspectiva que aborda Castani primero en el libro, y queremos enumerar algunas características del miedo. Podríamos haber hecho este guión hablando de tipos de miedo, pero creemos que es un acercamiento un poco más filosófico, que es lo que él hace en su libro, hablar más bien de distintas, como tú dirías, aristas del miedo, distintos aspectos de eso que el miedo nos hace, eso que el miedo provoca en nuestros cuerpos o en nuestras vidas. Y entonces vamos a hablar de que el miedo anticipa, el miedo lo impregna todo, el miedo se apodera de nuestra razón, es una forma de hablarnos y el miedo se produce. Esta es nuestra linda estructura. Pues empezando con esta estructura, quería señalar una cosa que dice Castani al principio del libro y que lo he tenido muy presente, la verdad, cuando leíamos acerca del miedo, que es que él dice que el miedo está muy presente en nuestras vidas. Esto, como decíamos, es una cosa muy humana. También hay personas que tendemos más quizá a que el miedo sea una emoción que estructura nuestra vida, por suerte o por desgracia, muchas veces por desgracia, pero también como sociedad creo que estamos en un momento en que el miedo está muy presente, que lo impregna todo de muchas maneras diferentes. Pero él dice que le sorprende que incluso perteneciendo él a una de las sociedades más seguras de la historia de la humanidad por el lugar que habita, es decir, su clase social, su vida familiar, su lugar en el mundo, todos ellos privilegiados frente a otros, dice, mi vida estuviese tan impregnada por el miedo. Y esto me hizo mucho pensar en si es tener ciertos miedos un privilegio, porque evidentemente sin jerarquizar en la escala de los miedos tampoco creo que haya que poner cuál es el sufrimiento mayor, porque además si hacemos esto que a veces es un poco tramposo, pero que también ayuda, de decir, bueno, yo tengo miedo a esto o sufro por esto, pero fíjate que hay personas que están muchísimo peor, creo que es una óptica que ayuda a un poco situarte y no dejarte llevar por de repente grandilocuencias, pero también creo que es una idea que me venía mucho a la cabeza, que para tener miedo hay que tener tiempo. Sobre todo ciertos miedos que yo señalo como míos. Por ejemplo, la obsesión con la enfermedad, con la posibilidad de encontrar algo en tu cuerpo y estar siempre hipervigilando algo que creas genuinamente que va a llegar. Sí. O, por ejemplo, yo qué sé, el miedo a la vejez. O todo lo que tiene que ver con la estética. Bueno, muchos miedos que creo que evidentemente surgen de que tienes tiempo
y no ganas, pero hay algo ahí, hay algo que te permite dedicarle verdaderamente mucho miedo y pensar, o sea, mucho tiempo al miedo. Y pensaba que hay otros lugares del mundo en que hay otras personas en unas situaciones en las que genuinamente el miedo y la amenaza están sobre ellos cada día, en cada momento, y quizá esos miedos reales y aterradores y que ponen en peligro realmente su vida, pues hacen que tengas un miedo mucho más anclado a la realidad. Sí, o sea que tú puedes tener miedo a morir hoy aquí en España, Madrid, y puede ser un miedo que tú, o sea, no quiero decir que las personas con hipocondría, por ejemplo, no sufran, porque evidentemente además es un tema que se está hablando mucho. No, o sea, es una enfermedad. Es una enfermedad. Pero es verdad que hay una amenaza real de muerte para otras personas que quizás no tengan tiempo de pararse a pensar en todos estos miedos privilegiados, entre comillas, que podríamos llamarles. Sí, eso, sin querer. Que es verdad que todos los miedos son importantes. Que es verdad que es muy tramposo, como has dicho antes. A mí me parece una de las cosas más tramposas que hacemos, pero es verdad que a veces pone las cosas en perspectiva. Sí, o de repente a mí me ha pasado a veces que creo que va a aparecer a lo largo del episodio y se verá mejor por dónde va esta reflexión que planteo al principio, pero que hay un momento de, no sé, de darte cuenta, de hacer un clic, de decir, estoy dedicando una de tiempo a sufrir de manera. Porque cuando el miedo te pasa algo y sufres y el miedo es evidente y hay una amenaza real, ¿qué vas a hacer? Es lo triste. Pero cuando es un miedo que te está comiendo, como dice Castani, que te has quedado ahí en una habitación en la que podrías no estar, hay algo de ti que sí que puede. De hecho, él señala muchas veces en el libro la importancia de la acción, porque el miedo puede llevar a la parálisis y a la pasividad, o puede llevar a decir esto hay que cambiarlo. Y cuando no lo puedes cambiar porque la amenaza es real y va por encima de ti, ¿qué le vas a hacer? Sí. O sea, ahí hay algo es evitable, pero bueno, hay algo que quizá tú no puedes hacer nada para solucionarlo, por desgracia, pero creo que hay miedos concretos que son más íntimos y más que pues tienen que ver con cada uno, que sí que hay algo de decir, voy a dejar de sentir este miedo ya, voy a hacer algo por romper con este miedo que tengo. Claro. O sea, que no siempre el miedo es inevitable, me refiero, y que bueno, a veces pues tiene que ver con que tenemos una circunstancia vital en la que le estamos dedicando mucho tiempo a pensar en ese miedo, que quizá podría ser menos el tiempo que le dedicamos. Claro, justamente. Queríamos empezar hablando de esta idea de que el miedo anticipa, que creo que es una cosa bastante intuitiva, que todo el mundo puede entender de manera intuitiva. Si alguna vez has sentido ansiedad, que asumimos que sí, porque es imposible no haberlo sentido, Castani habla de todos estos intentos previos que tenemos de analizar, de prevenir, de prever aquello que nos angustia, pero que en realidad existe en el futuro, no ha llegado a nosotros todavía. Tiene lugar lo que él denomina como eclipse del miedo. Y dice, el miedo es una especie de eclipse cognoscitivo que cubre nuestros sentidos con una niebla amenazadora. Y señala un lugar, un espacio predilecto para esta anticipación que todos hacemos, que es la sala de espera del médico. Dice que este es el lugar terrible donde tienen lugar todas estas exageraciones, premeditaciones, fantasmagorías incluso, porque confundimos la posibilidad con la probabilidad y cuando estamos esperando a entrar en la sala del médico a esperar o estamos esperando unos resultados de una prueba, nos colocamos en el peor escenario posible y tenemos pensamientos del tipo, pues todo está perdido, el desastre está asegurado, hay un horror que es inevitable. Esto me pasó a mí el otro día en la consulta de mi ginecóloga, que fui, hicieron una cosa que no me gusta que hagan, que lo he hablado con algunas personas, que esto, claro, este miedo concreto del que hablamos de anticipar tiene mucho que ver con la medicina y la enfermedad y por tanto con cómo los médicos también tratan al paciente y manejan la información, ¿no? Y el otro día me dieron un informe médico antes de entrar en la consulta del médico y yo decía, esto no debería hacerse, ¿no? Que luego igual vienen médicos a decirme esto se hace porque yo qué sé, igual hay sus razones, ¿no? Pero me parece que hay una cosa, yo estaba tranquila porque sabía lo que decía el informe y lo entendía, también porque tengo acceso a gente que me lo explica, pero creo que hay gente que quizá no lo tenga o quizá sea mucho más sensible a este tipo de información y esos minutos de tú leer una cosa, un montón de palabrejas que claramente no entiendes y esperar a que el médico te las explique pueden ser muy angustiantes para muchas personas. Entonces el manejo de la información creo que aquí también tiene mucho que ver con el miedo anticipatorio de no entender aquello que lees, ¿no? Y entonces anticipas. Castani, al hilo de todo esto, dice: así es como la magia del miedo transforma una pequeña molestia fisiológica en el diagnóstico de una enfermedad mortal, la pataleta de un hijo en el anuncio de una vida dedicada al crimen y una turbulencia política en el inicio de una guerra civil. Y aunque ese peligro resultase cierto, lo más probable es que no fuese tan terrible como nos lo imaginábamos, por la sencilla razón de que la espera es eterna mientras que el zarpazo es veloz. El ser humano es el animal que corre más peligros para ponerse a salvo.
Que hay una cosa de la espera siendo la cosa más angustiosa del mundo, cuando luego muchas veces todas estas cosas que imaginamos luego no son para tanto. Esto pasa mucho. Y esta anticipación está muy ligada a la obsesión porque genera pensamientos circulares, que van estos pensamientos en bucle que todas hemos tenido alguna vez y que nos hacen sentir angustia por cosas que imaginamos pero que luego no llegan a suceder. Y aquí Castani se pregunta qué mecanismos utiliza el miedo para ponernos en esta situación de anticipación y de pensamientos en bucle, y él habla de la sobreinterpretación que hacemos de los signos que vemos en nuestra vida, de la especulación, todo el rato imaginar qué sucederá o qué es lo peor que puede pasar. Habla de la sensación general de que el mundo es incomprensible, incontrolable, cruel, inseguro o peligroso. Una vez tú te metes en estos pensamientos en bucle, esta es un poco la sensación que tienes. Y lo triste es que en muchos casos todo este sufrimiento es en vano, porque esa cosa que temes muchas veces nunca llega, pero sí que tiene consecuencias reales para las personas individuales e incluso también para las comunidades, los grupos o las sociedades. Y aquí también nos preguntábamos qué consecuencias tiene que existan sociedades que viven con la certeza de que el mundo es inseguro o es cruel. Claro. Aquí estaba pensando que los psicólogos y psicólogas estarán pensando seguramente que igual esta anticipación tiene que ver también con un mecanismo de protegerte, en el sentido de que si te pones en el peor escenario posible, si realmente se confirma ese escenario, ya lo has imaginado y por tanto ya te has acercado a él. Claro, lo que decías tú que es triste es que en muchos casos te pones siempre en el peor escenario posible y todo ese sufrimiento que te llevas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que quiero decir que seguro que lo conocen mucho mejor psicólogos y psicólogas que nosotras, nos interesa más el plano filosófico. La cosa de todo esto es que muchas veces pasa con esta anticipación, con esta obsesión, con estos pensamientos en bucle. Otra de las características filosóficas que queríamos señalar es que el miedo lo impregna todo, podríamos decir. Es decir, que hay ciertas amenazas existenciales, las llama Castani. Por ejemplo, el miedo a no ser amados, a no terminar nuestros proyectos, a no tener la vida que queremos tener, a enfermar, a morir. En este sentido es existencial, porque nos avisa, por ejemplo, de que quizá el camino que está tomando nuestra vida o el proyecto vital que hemos elegido no es el que queríamos. En este sentido también es interesante que nos ayude a evaluar nuestra vida. O las decisiones que estamos tomando. También nos informa de quiénes somos. Esto me gustó mucho porque es verdad que lo que temes también construye lo que eres. O sea que hay una producción de la identidad que está basada en todo esto. Dime qué temes y te diré quién eres, podríamos decir. También nos ayuda a conocer a los que nos rodean, y decía Castani a través de una fábula que me gustó mucho, que nos habla de la calidad humana de los demás. Porque imagínate que ahora entrara un peligro a esta sala y tú y yo estuviéramos aquí. ¿Cómo responderíamos nosotras a ese peligro si tú intentas huir por tu parte y yo por la mía? O si por el contrario intentamos ponernos a salvo juntas, ahí hay algo que el miedo nos informa de la calidad de nuestra relación, o también, por no ser injustas, pues cómo reacciona cada una de nosotras al miedo. También puede ser que tú puedes tener una calidad humana tremenda, excelente, y que en una situación extrema de repente pues te bloquees o tu respuesta, nunca sabemos cómo va a ser esa respuesta. Pero sí que es verdad que nos habla de la calidad humana de los demás, porque cuando sentimos miedo somos vulnerables y ahí están los otros o no están. Y en ese sentido creo que se refiere Castani a conocer a los que nos rodean. Luego también podemos sentir miedo por los otros, que este miedo nos recuerda, dice Castani, el amor por ellos, que dice que quizá estaba olvidado o aturdido por las prisas. Esto me parece muy bonito y me recordó mucho, y allí que fui a Diario de Duelo, este libro de Roland Barthes que escribe tras la muerte de su madre, que era la persona más importante de su vida, y es un libro tremendo y terrible, pero también precioso. Y en la entrada del 2 de abril, porque se escribe de manera diarística, como dice el título, el 2 de abril de 1978, dice: ¿qué tengo que perder ahora que he perdido la razón de mi vida? La razón de tener miedo por alguien. Aquí hay una muestra que podríamos ligar con el amor, que es cuánto miedo sientes por la pérdida de la otra persona, que también tiene algo ese miedo de belleza, en el sentido de que cuando tienes mucho miedo de perder a alguien también muestra la importancia que ese alguien tiene para ti. Y a Barthes le pasaba que no imaginaba la vida sin su madre, y cuando de repente esto pasa, pierde también lo que era la razón de su vida durante mucho tiempo, que es este miedo terrorífico a que sucediera. Y de hecho hay otras entradas, os recomiendo mucho Diario de Duelo, es una pasada, donde habla del miedo también y dice: es fuerte que estás mucho tiempo a lo largo de la enfermedad de su madre temiendo. La razón de tu vida es el miedo que tienes de que esa persona desaparezca, y cuando esa persona realmente desaparece te das cuenta de que empieza lo peor. Claro. O sea, que todo ese miedo que tenías no se cancela porque realmente eso pase, que es el donde tú concentrabas todo tu miedo, sino que justamente ahora el miedo es ¿cuál es tu razón ahora?
O sea, que hay un vacío también que él explora que es muy, muy interesante. Y el problema, dice Castani, porque aquí hemos visto que hay cosas que podríamos decir que son interesantes, la evaluación, el ver la calidad humana de las otras personas, o incluso que el tener miedo por el otro te recuerde que le quieres. Dice que el problema es caer en lo que llama claustrofobia ontológica, que es básicamente caer en una realidad única que él considera que es una forma de tiranía, porque comenzamos a tener miedo del miedo. Claro, miedo del posible miedo. Claro. Ahí ya el miedo al cuadrado, hay un segundo grado de miedo. Es un poco como amar el amor, sí, pero de otra, o sea, justamente otra cosa, lo contrario, porque él dice que este miedo del miedo es caer en una espiral del pánico, porque además ese miedo del miedo es estar esperando que llegue el miedo, lo cual en sí mismo ya da miedo. O sea, que hay un sentimiento del miedo que digamos que se bifurca de alguna manera. Por ejemplo, inventar peligros ficticios, dejarnos llevar por la ansiedad, asustarnos por lo que aparece en nuestra imaginación. Incluso desconfiamos de nosotros mismos porque sabemos que no somos capaces de controlarnos. Ese sentimiento de estar en bucle y de claustrofobia ontológica nos lleva a decir, estoy totalmente fuera de control, no estoy pudiendo pues sujetar todo esto que me está sucediendo. Y dice Castani, la inmensa mayoría de los peligros que imagina no van a suceder, pero todos esos miedos imaginarios igual van a tener un efecto muy real, porque cuanto más preocupados y angustiados estemos, más disminuida se verá nuestra calidad de vida, que tiene que ver con esta frase que decías antes de quien teme morir ya está muerto de miedo. Sí, que creo que tiene mucho que ver con lo de la anticipación que hablábamos antes. Creo que todas estas facetas del miedo están relacionadas las unas con las otras. Entrar en esa espiral de pánico y tener miedo del miedo creo que tiene mucho que ver con eso, con anticipar. Justo. Y con querer evitar un miedo y por tanto entras en la espiral de ansiedad por ese miedo y al final lo pasas peor de lo que lo pasarías si supieras manejarlo mejor, ¿no? Esto tiene también mucho que ver con la siguiente característica, que es que el miedo se apodera muchas veces de nuestra razón. Parece evidente que el miedo transforma nuestros sentidos, hace que las cosas parezcan aquello que no son. Hablamos de sugestión, de alucinación, de anticipación, evidentemente, de que el miedo crea una falsa alarma que nos provoca, malestar y es desagradable. Y Castani pone en su libro varios ejemplos de distorsiones que el miedo provoca en nuestra percepción y en nuestro habitar el mundo, digamos. Y es que no solo exagera los peligros, sino que también lo que hace es disminuir nuestras propias fuerzas. El miedo tiene la capacidad de convencernos de que no tenemos fuerza para enfrentarnos a ese miedo o a esa amenaza que sentimos. Dice, creer que no se puede es la antesala de no poder. Es esta profecía autocumplida y este autoconvencernos de que no podemos hacer algo y luego se confirma eso, pero porque te has metido tú en el bucle de que no vas a poder hacerlo. Que lo contrario de esto tampoco es real, que es el Mr. Wonderful de si quieres puedes. Si quieres puedes, efectivamente. Pero es verdad que el miedo tiene ese poder. Tiene ese poder. Luego. Quizá también de provocarnos o ponernos en una posición en la que ni siquiera intentamos hacer esa cosa que nos da miedo. Creo que sí, de ahí la parálisis. Es una especie de barrera. Dice también Castani, podemos, pero no lo sabemos y por tanto no podemos. Somos el burro que espera atado a una silla de plástico. Curiosa imagen, ¿eh? Hay muchísima ironía en el libro. Sí, es muy guay. El miedo también nos acerca a las cosas. Esto me ha gustado mucho porque pone un ejemplo de, por ejemplo, tú ves una araña en el techo de tu habitación y de repente la notas en tu propio cuerpo, que es una cosa que... Aunque esté a 3 metros, de repente la sientes la sientes ya en tu boca. La sientes, sí. Es que yo este miedo también lo tengo. El de las arañas en la boca. Sí. Siendo tú una chica de pueblo, Inés García. No, claro, es que en mis alcobas de los pueblos hay muchas arañas, esas patudas. Tendrías que estar ya acostumbrada a las arañas patudas. Mi madre las coge así, con la mano, y yo digo, Dios mío, Dios mío. ¿Te quitan los mosquitos? Ya, no, si yo, adelante. Pero lejos. Si el miedo no me las acercara y se quedaran en esa esquinita, yo... Ya, pero es verdad que esto pasa. Sí. Al miedo también, dice Castani, le gusta jugar con el reloj. El miedo puede causar ciertos desórdenes temporales y podemos llegar a percibir aquello que no ha sucedido. Por ejemplo, las personas que tienen vértigo se sienten a sí mismas cayendo aun cuando están paradas en una superficie estable. También el miedo logra inventar percepciones que no existen. Las alucinaciones quizás serían una de las formas más radicales y más extremas de aquello que el miedo puede provocar en un cuerpo. Y luego también está la aprensión. Esto me recuerda la gente que tiene miedo de las aceitunas. O sea, la gente a la que no... Perdón por el banalizar, Inés se me está poniendo la cara diciendo, por favor, ¿qué estás diciendo? Pero hay gente a la que no le gustan las aceitunas, nuestro amigo Gonzalo, por ejemplo, que no las puede ver, en plan, pero no las puede tener cerca. Esto es una fobia, a mi entender, la verdad, ridícula, pero es real. O sea, te las aparta. La aprensión hacia la aceituna, Gonzalo,
¿Qué opinas? ¿Qué opinamos de esto? El otro día, en otro libro que estoy leyendo para otra cosa, leí que hubo un momento de explosión en el que en el marco médico se empezaron a llamar a las fobias, se les ponía X nombre, ya sea muchas veces en griego, latín o lo que sea, y luego fobia. Y entonces llegó un momento que había fobias a casi todo. A todo. Llegaba una persona que te decía que tenía miedo a no sé qué y era no sé qué fobia. Claro. Y como hubo un momento en que se dijo, a ver, calma. Igual nos estamos pasando. Calma con esto. La aceitunofobia. Esto es una cosa real. Pero quizá tiene más que ver, sé que hay fobias que tienen que ver con la forma y los agujeros ya, y todo eso. Pero como... O sea, es que yo después de conocer a Gonzalo, luego he conocido a más gente que le pasa esto de las aceitunas y digo, pero ¿ha formado un club o una asociación de afectados por las aceitunas o algo? Y encima no se comen las aceitunas, que están genial. Claro, la cosa están es, riquísimas. No es lo mismo que no te guste a que realmente sientas No, pero creo que miedo. Es una aprensión real, ¿eh? Claro, por eso. No miedo Por eso quizá, digo. pero un rechazo muy fuerte hacia una cosa que... Porque a mí no me gusta, yo qué sé, ¿qué es lo que no me gusta, Inés, de comer? El puré. Ya, pero ahora ya sí. Bueno, ponte el puré, pero yo no... Pero puedo tener puré cerca. Sí, no tienes purefobia. No tengo purefobia. Bueno, pido perdón a los afectados por la aceitunofobia. El miedo también afecta a nuestra atención, que lo que hace es vigilar y colocarse entre la seguridad y el peligro. Y sin embargo, podemos preguntarnos, al hilo de todas estas cosas, también porque estamos hablando de la relación entre el miedo y la razón, que a veces son elementos que se contraponen y parecen súper alejados, pero realmente nos podríamos preguntar... qué hay de la razón en la que ponemos tantas esperanzas para frenar al miedo, si lo vence realmente y cuál es la relación entre la razón y el miedo, ¿no? ¿Realmente son cosas contrapuestas o no tanto? Sí. Inés García. Esto tiene mucho que ver, yo creo, con que siempre hemos hecho una dicotomía, como tantas otras, entre los sentidos y la razón. Los sentidos, algo incontrolable, que todas estas cosas que tú decías que pasan pues de repente el espacio-tiempo cambia, nuestra percepción de la realidad está, digamos, trastocada, pero siempre hay una cosa de la razón que es no, pero la razón es la razón. Y hay un intento de racionalizar casi lo incomprensible, que nos tranquiliza mucho, que nos da respuesta y que nos coloca en otro lugar. Y leyendo sobre el miedo, ha habido varios autores que introducían un poco una idea que es la razón insuficiente, quizá estamos confiando demasiado en la razón, los sentidos rápidamente descartamos que muchas veces puedan vencer al miedo, pero ¿y la razón puede hacerlo? Yo también, como persona afectada por todas estas movidas que tengo con el miedo y siendo una persona muy obsesionada con el control y con la seguridad y con el orden y todas estas cosas que tranquilizan la ansiedad, es verdad que muchas veces haces esto, que es racionalizar hasta el extremo algo pensando que cuando tengas todas las razones el miedo ahí ya no va a poder entrar. Y ahora voy a comentar cómo filosóficamente estos autores ponen esto de entredicho, no esto que me pasa a mí, sino en general esta voluntad de la razón, de pensar que la razón vence siempre al miedo o que la razón es el enemigo del miedo, porque quizá aquí no hay tanta seguridad como nos gustaría. Y en La oscuridad de la razón, Marcos Fernández habla de esto con el grabado número 43 de la serie de Goya de Los Caprichos, que se llama El sueño de la razón produce monstruos. Seguro que todas lo tenéis en la cabeza, pero es esta persona que está en una mesa con la cabeza entre las manos y alrededor hay muchos... ¿Lechuzas? Sí, lechuzas, creo que pájaros. son muchos pájaros alborotados por encima. Muchos, sí. Sí. Bueno, solo por contextualizar esta serie, cada uno de los grabados habla de temas similares que tienen que ver con la superstición, la brujería, lo anormal, lo extravagante. Es verdad que El sueño de la razón produce monstruos está justo situado como eje central de la serie, porque en la parte primera hay más grabados de crítica social y en la segunda más escenas fantásticas y aterradoras, pero bueno, es verdad que es un grabado muy famoso y que todos tenemos muy en mente. Y Marcos Fernández lo trae para hablar de lo siguiente. Dice, la razón ya no es la virtuosa salvaguarda que tutela el mundo para separar las sombras de la luz en las sociedades humanas. Ya no es la contraparte de la ignorancia, sino que actúa como aliada, una herramienta que ofrece respuestas lógicas, incluso científicas, mediante las que perturbar la monstruosidad. Es decir, aquí Marcos Fernández está hablando de la razón como compañera del miedo, que como decíamos antes, con esta dicotomía de los sentidos, la razón, la luz, la oscuridad, pues aquí las fronteras parecen ya no estar tan claras, es decir, no puede la razón ser compañera del miedo, no puede ayudarle, no puede acompañarle de alguna manera. Y de hecho Castani propone dos posibles interpretaciones también para este mismo grabado en el libro, y dice que la interpretación más habitual para El sueño de la razón produce monstruos es que lo que ha pasado es que se han relajado las tareas de vigilancia de la razón sobre la imaginación, es decir, la imaginación se libera de la razón y liberada en esta libertad lo que hace es convertir el mundo en un lugar incomprensible y aterrador. Aquí siempre esta voluntad
que se ha tenido tradicionalmente en la filosofía, podríamos decir, occidental más tradicional, sí, la dicotomía. De decir que la imaginación y la fantasía son peligrosas y son inferiores y lo que aspiramos es a la razón y a la seguridad y a la luz que ella nos ofrece. Sin embargo, Castani, igual o de manera similar a Marcos Fernández, prefiere otra interpretación, que es la de que es la misma razón la que está sobreexcitada por el miedo y eso le hace inventar fantasías para rebajar su temor. Dice, no es el sueño de la ignorancia, es el insomnio de la razón angustiada. Es decir, que si las capacidades de la razón nos ayudan normalmente a construir un mundo simbólico que tiene pues metáforas, hipótesis, todas esas relaciones, esos entramados que amplían nuestra experiencia, hay veces que el miedo se pone en marcha y en vez de rechazar esas fantasmagorías de la imaginación, que se supone que es lo que tendría que hacer, genera sus propias fantasías. Y Castani explica que de hecho estas fantasías son elaboradas y elegantes, las de la razón, porque pueden ser incluso más peligrosas que las que se crean por la superstición, quizá apelando a que la razón lo que hace es, dice, aprovecharse del prestigio de la lógica y de las brumas de la abstracción. Es decir, que todos esos mecanismos que normalmente consideramos pues útiles de la razón, de repente se ponen en marcha para aumentar el miedo. Sí, se vuelven un poco en contra de nosotros mismos. Sí, que volviendo al tema de la hipocondria, esto es lo que pasa un poco, se dice no busques en internet, porque de repente eso es un mecanismo que también apela a las razones, a los hechos. Dices, voy a buscar lo que me pasa, voy a buscar información que me va a dar no sé si tranquilidad o lo contrario, pero bueno, buscas ahí algo a lo que agarrarte y sin embargo es que es así, la argumentación que encuentras, esas hechos, esa lógica, ese tal, lo que sirve es para lo contrario, para convencerte de que en efecto tienes la enfermedad que pensabas que tenías. Justo. O sea, que creo que es un ejemplo de cómo a veces apelar a la razón claramente, apelar a lo cerebral de nosotros no es suficiente. Es que me estoy leyendo justamente un libro sobre la hipocondría, que es Cuerpos de cristal, de Caroline Crampton, y ella describe muy bien porque ella tuvo cáncer y luego desarrolló hipocondría a raíz del cáncer. Y la cantidad de información objetiva, médica, lógica que ella tiene en su cabeza y que son hechos, o sea, datos factuales y reales, porque los hipocondríacos conocen un montón acerca de la enfermedad y todos esos datos, todos esos razonamientos se utilizan para apuntalar la creencia de que su cáncer ha vuelto o tiene otro tipo de enfermedad, o sea que es exactamente esto que describes aplicado a la hipocondría. Sí, y yo creo que a veces, fíjate que desconfiamos mucho de los sentidos y de lo emocional y cuando tenemos miedo vamos a lo racional, esto ya digo que a mí me pasa mucho particularmente, y creo que hay veces en las que quizá nos empeñamos mucho en abrazar la razón y a veces sería mejor abrazar la emoción en el sentido de decir, pues siento miedo ante esto y sentirlo, no intentar en la voluntad de apelar a la razón para eliminar ese miedo. Muchas veces hay un aumento del miedo. Creo que es un arma de doble filo, podríamos decir. Sí, y de hecho esto sucede, esta insuficiencia, podríamos decir, de la razón, dice que provoca lo que Castani llama un atropello mental, que nos lleva a una especie de huida por la que la razón básicamente lo que hace es asustarse y descontrolarse. Y así surgen todas estas dudas que decíamos, el pensamiento circular o incluso la resignación al miedo, que dice él, lo temo, luego existe. Que esto es muy interesante también como renuncia total al saber, al conocimiento o a la razón, cuando ya nos resignamos y pensamos ya nada vale para aplacar ese miedo. Dice que lo que hacemos es renunciar al saber y aceptar las razones del miedo, ¿no? De manera que la razón no es suficiente para luchar contra el miedo porque se está alimentando de ella. Es una especie de pez que se muerde la cola, se dice. No, total. Y él defiende que, de hecho, esta es una prueba de que no podemos fiarlo todo al pensamiento racional, sino que muchas veces lo que es fundamental no es tanto la teoría, sino la acción. Que es una de las grandes tesis del libro que ya digo que no vamos a explorar tanto aquí porque nos hemos centrado en otra cosa. Pero dice, es mejor pinchar el cepelín de la razón antes de que se incendie. Sí, que te puedes quedar atrapado con todas tus razones y las llamas. Que a veces lo que hay que hacer es salir a la calle. Como el meme la criatura esta que está en su casa así, mientras todo se incendia. No lo he visto. ¿No has visto ese? Inés, si has visto ese, bueno, luego te lo enseño. Vale. Las chicas hablan de qué hablo. Hola, soy Estela Ortiz y pasando por aquí, I couldn't help but wonder si te gustaría escuchar nuestro podcast Club de Serias, un programa en el que analizamos series icónicas de hoy y de siempre para hablar de arquetipos, imaginarios, deseos, en fin, todo aquello que representa y a la vez alimenta la forma como nos pensamos. Hasta la próxima, chicas. Queríamos también señalar otro aspecto del miedo, diciendo que el miedo es una forma de hablarnos, que creo que de nuevo esto es una cosa que se entiende de manera muy intuitiva, pero en el libro de Castani se
desarrolla mucho mejor, porque él explica que el miedo es una retórica también y lo asocia con la literatura, grandes autores como Edgar Allan Poe, por ejemplo, o Mariana Enríquez, que han utilizado el miedo, la retórica del miedo para construir historias, incluso en el caso de Mariana Enríquez para hacer crítica social, ¿no? El llamado terror social, y dice también que el miedo sirve para producir los discursos de predicadores y fascistas, y dice, es la máscara que deforma la voz, es el megáfono que amedrenta, es, en fin, la lengua del Tercer Reich. El miedo utilizado muchas veces contra colectivos, quizás, contra grupos de personas, que esto es algo que vamos a hablar más hacia el final del episodio, pero que funciona también como ese altavoz, ¿no? Y aunque esta retórica es pública, el miedo asociado a la retórica puede también tener mucho que ver con el discurso interior de una persona que está sufriendo miedo. Castani cita a Bernardo de Claraval, que propuso 3 grupos de pensamientos que tenemos en este sentido. El primero de ellos es el no saber, el decir no sé, pensar que el resto de personas siempre van a saber más que nosotros, que el mundo es incognoscible, impredecible, incontrolable, incluso inseguro. Y dice Castani, transferimos al exterior todo el capital cognoscitivo que nos negamos a nosotros mismos. Nos sentimos inferiores, impotentes, con ansiedad, con miedo. Luego el tercer grupo es el decirse no puedo, que esto ya hemos hablado de ello, ¿no? De cómo a veces el miedo te lleva a decir no puedo y efectivamente pues acabas no pudiendo. Decir no eres capaz, no estás preparado, nunca vas a lograr hacer X cosa. Y creerse impotente genera una impotencia real, ¿no? Que actúa en el mundo. Y luego el tercer grupo es el de no valgo. Esto yo creo que las chicas van a hacer clic en esto de manera muy intuitiva. Decir que soy indigno de algo, que soy cobarde, que no merezco aquello que me pasa, que genera muchos sentimientos de vergüenza y culpabilidad. Y nos incita a concebir pues, todo lo malo que nos sucede como un castigo o un destino, que lo que tenemos que hacer es aceptar pasivamente y que nos lleva a pensar que las cosas buenas que nos pasan en realidad no nos las merecemos. Sí. Ya para terminar con esta idea, claro, es que estaba pensando cuando lo contabas que está tan teñido de la retórica de la autoayuda, el no sé, no puedo, no valgo, que es verdad que, no sé, lo hemos asociado, creo que por desgracia, a esta idea de lo que tienes que hacer es cambiar el relato y esa retórica que te cuentas a ti mismo y entonces conseguirás todo lo que te propones, que creo que simplemente no es verdad. Pero sí que creo que hay algo interesante, más allá de que sea un discurso interior de este no sé, no puedo, no valgo, que apela a lo político y a lo colectivo, que es que si tú tienes un montón de personas habitando en una sociedad que piensan continuamente no sé, no puedo, no valgo, y esta idea de que sobre todo a lo que lleva muchas veces todo esto, que es de nuevo una cosa más existencial, que es el mundo es incognoscible, como decías, impredecible, incontrolable, inseguro, ¿qué buscas en muchos casos? Pues respuestas políticas que te den seguridad. Sí. Claro. Sí, vuelta a unos valores más tradicionales o a un pasado que creías que era más seguro, más estable. Claro, las consecuencias de todo esto creo que muchas veces es, bueno, problemas que se pueden tratar, pues eso, en terapia individual o que es un discurso que te cuentas a ti mismo y lo es, de alguna manera, está en tu cabeza y se construye pues con tus propios problemas y con quién tú eres y con tu identidad, pero creo que muchas veces que lo veremos al final, pues todo esto tiene no se queda solo en esa interioridad de tu cabeza, sino que tiene luego a quién eliges políticamente, contra quién el mundo te parece cruel, inseguro, tú te pareces, o sea, eres inferior, ¿a quién? Contra quién te colocas y a quién eliges para que te dé esa seguridad que tú no tienes. O sea, que creo que todo esto, lo individual y lo colectivo siempre está muy mezclado en este sentido, que creo que hacer la dicotomía pues tampoco no es accurate. No es accurate, ¿eh? ¿Cómo se dice eso? Buena pregunta. Es que accurate es una palabra muy, muy buena en inglés. Ya, muy bueno. preciso. Perdón por hacer esto, he fallado todo lo que soy, pero ha surgido así. Y volviendo un poco a esta idea de cómo nos hablamos y de este discurso interior que tiene que ver con el miedo y la retórica y todo lo que se construye pegado más al lenguaje, queríamos traer un ejemplo que es Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que lo tenemos aquí, como siempre, presente. Y es una figura que nunca habíamos tratado y que me gustó bastante cuando la leí, que es, el título de arriba es Acontecimientos, reveses, contrariedades, y la figura es contingencias, y dice: pequeños acontecimientos, incidentes, reveses, fruslerías, mezquindades, futilidades, pliegues de la existencia amorosa, todo nudo factual cuya resonancia llega a atravesar las miras de felicidad del sujeto amoroso, como si el azar intrigase contra él. Veis que este azar que intriga contra él nos recuerda ya mucho a cosas que hablábamos como la anticipación del miedo y la obsesión y la especulación. Todo esto. Claro, Barthes, para que entendamos la figura, nos plantea una situación. Nos dice: esta mañana X
siempre pone X y luego Y para hablar de las personas, estaba de buen humor. Me ha dado un regalo, hemos quedado para la próxima cita. Es decir, en la relación amorosa todo va bien. Pero, drama, me lo encuentro por la noche acompañado de Y. Y dice, creí verlos cuchichear al descubrirme. Aquí ya aparece la ambigüedad de la situación, toda esa euforia que se sentía porque todo iba bien de repente ha cesado, y creí verlos cuchichear al descubrirme puede ser verdad, pero también puede ser una, como tú decías ahora, que los sentidos te están una especie de trastocando, ¿no? Alucinación o de interpretación de esa escena de manera sesgada o alimentada por el miedo. Y lo interesante es que este incidente, este encuentro del objeto amado acompañado de otra persona, dice Barthes que es fútil, pero que atrae hacia sí todo mi lenguaje. O sea, que no es una cosa catastrófica, no le has visto, yo que sé, una cosa más evidente o terrible, pero atrae hacia sí todo mi lenguaje. Dice, es decir, se transforma este incidente en un acontecimiento importante. Está pensado por algo que se parece al destino. Esta cosa que hacemos mucho de cuando finalmente se confirma algo que nos parece negativo, decíamos, si es que ya sabía yo, tenía todo este intuición. miedo que he sentido, ya sabía yo que se iba a confirmar. En ese sentido está muy pegado a la cosa del destino y de ya lo sabía. Un destino que es casi una maldición un poco. Total. Y dice que es una capa que cae sobre mí arrastrándolo todo. Dice, circunstancias innumerables y tenues tejen así el velo negro de la malla, el tapiz de las ilusiones, de los sentidos de las palabras. Me pongo a clasificar lo que me ocurre y el incidente de repente dice que es como un pensamiento diurno enviado a un sueño o como el guisante bajo los 20 colchones de la princesa, que esto se ve muy bien. Es decir, que ese pequeño incidente de repente es un elefante en tu cabeza. Y dice, será el empresario del discurso amoroso, que esta es la parte que más me interesaba traer en esta sección porque decíamos que es una forma de hablarse a sí mismo, de hablarnos. ¿Por qué es el empresario del discurso amoroso? Porque este incidente no lo integramos tanto como la causa concreta que lo ha producido, decir, vale, pues me he encontrado a esta persona con, por ejemplo, al objeto amado con esta persona, entonces me he puesto celoso, por ejemplo, le ponemos esa etiqueta o de celos o inseguridad. No es tanto el incidente en sí y su causa, sino que hay un trastoque aquí por lo que importa, dice Barthes, que es la estructura. Es decir, la estructura de la relación cae sobre ti con todos esos resaltos, con las trampas, los callejones sin salida. No importa tanto lo concreto, sino todo lo que arrastra. Y de hecho aquí podríamos poner como ejemplo otras muchísimas figuras de los fragmentos como angustia, catástrofe, abismo. Todas ellas vienen espera, incluso ausencia. Todas ellas tienen que ver con un incidente en muchos casos que hace que estalle, y todas estas son las cosas que pueden ir apareciendo. Todos los miedos que pueden ir apareciendo en concreto. Y dice Barthes, no recrimino, no sospecho, no busco las causas, veo con pavor la extensión de la situación en la que estoy preso. No soy el hombre del resentimiento, sino el de la fatalidad. ¿No? Vemos aquí que la alarma que suena, que puede ser tener en algún, ¿no? Pues si esa persona te está engañando o te ha mentido o te ha dicho que no iba a hacer ese plan y de repente le descubres, pues la alarma estaría bien. El problema aquí es la extensión, porque no es que estés resentido o dolido por esa situación en concreto, sino la fatalidad, lo que te come, digamos. No se trata de un indicio, sino de un signo. Dice Barthes que de hecho es posible que mi cuerpo, histéricamente, produzca el incidente. En este bucle en el que entramos ya de tener miedo del miedo y todas estas cosas que hemos ido comentando, dice, imaginemos que esta noche habíamos quedado con esa persona y que teníamos, digamos, expectativas positivas y agradables en ese encuentro. Él dice que pensábamos que la velada iba a provocar goce, ¿no? Y dice, sin embargo, con esta producción del incidente de la que venimos hablando, lo que pasa es que yo mismo bloqueo la posibilidad de que esa cosa buena que iba a pasar pasara. También por esta cosa del destino, de yo tenía razón, y ya entras en un momento en que tú mismo cancelas las propias cosas que querías que pasaran por ese miedo. Y dice, y de repente yo podríamos decir, autosaboteo y digo que tengo un cólico o una gripe y que no voy a poder acudir a la cita. Sí, ¿sabes? Ni siquiera llega a ir. Claro, tú mismo, un poco atrapado por esa estructura y por ese signo y por ese incidente, provocas el propio incidente, provocas otro incidente. Claro. Y así habla un poco de esta cadena que podríamos hablar de fatalidad. Y para concluir con esta idea de un poco la retórica del miedo y cómo se construyen estos discursos interiores, Castan insiste en la importancia de recordar que lo que importa no son las cosas en sí mismas muchas veces, sino las representaciones que nos hacemos de ellas. En este sentido, no importa el hecho de que tú te hayas encontrado a tu amante, amado, crush con otra persona, sino que has hecho una interpretación, en muchos casos quizá una sobreinterpretación de ese hecho. Y dice que es por eso que debemos intentar un poco controlar los juicios subjetivos que proyectamos sobre la realidad y ver
qué es un juicio que nosotros hemos proyectado y qué es la realidad. ¿No? Sería un poco esa diferencia. ¿Por qué tendemos siempre al todo me sale mal o al no me ama directamente en vez de un poco ajustar esos juicios o preguntar a la otra, que esto es una cosa que pasa mucho en los fragmentos, la cosa de que el lenguaje es un poco a veces un abismo y la comunicación con la otra persona, pues preguntar simplemente el significado en vez de proyectar nuestro propio significado. Sería un poco la idea. ¿Puedo abrir un melón pero que no está preparado? A ver. O sea, a la hora de sobreinterpretar en el plano amoroso, que creo que tiene mucho que ver con el anticipar un miedo, anticipar una respuesta que el otro quieres que te dé o tienes miedo de que te dé o quieres que te dé pero no te da. ¿Crees que las mujeres tendemos a la sobreinterpretación más que los hombres? Esto es algo que he hablado últimamente con gente y creo que puede haber algo ahí, pero claro, no quiero ser esencialista de las mujeres por si alguien me tira un tomate a la cara. O sea, supongo que hay una... Claro, como decía antes, esto no creo que se pueda leer en clave íntima y personal en sentido de repente la retórica del miedo que yo tengo está aislada del mundo y es una retórica mía. No, estás educada y criada y el lenguaje que usas y toda la existencia que construyes está basada en ciertas cosas, ciertas normas, y yo creo que el hecho de socializar como lo que se supone que es el género femenino, que claramente es una cosa construida y también falsa y que te lleva a que ciertas cosas se perpetúen, pues creo que hay ciertos factores. Por ejemplo, podríamos hablar aquí de la idea esta de salvar al otro, de la idea de cuidar, de estar ahí, de conformarte con aquello que crees insuficiente, y creo que son muchas cosas pues que tienen que ver con claramente socializar de cierta manera, desde luego. Sí. No, es que me lo preguntaba, cuando estabas contando a Barthes me ha venido a la cabeza que a veces la sobreinterpretación de los gestos que vemos de las personas a las que queremos, no digo ya en una relación amorosa, puede ser muchas otras, es una fuente de dolor. Bueno, esto hay 1000 memes de... pareja heterosexual en la cama, él está pensando en el FIFA. Play y diciendo, estará pensando en otra, y él está pensando en Lamine Yamal, cómo ha quedado en el fantasy. Bueno, es que estas son cosas importantes. Sí. No, pero creo que es una cosa muy cotidiana que pasa mucho, vaya. Sí, pero me gusta esta idea de mirar el miedo desde la perspectiva de género y de un poco entenderlo en el contexto cultural y social en que al final nuestros miedos tienen poco, creo, de naturales, más allá de los del león y todas estas cosas evolutivas. A ver, si yo entra un león en el estudio ahora mismo, sí, es verdad. En efecto. Quizás nos causaría un mínimo de ansiedad. Sí, pero bueno, que me gusta esto de... Pero estaría Javier para defendernos. Sí. Sus propias manos. De entender que todo es político. Sí. Nuestra última arista del miedo, sí. Creo que se aleja un poco de esta perspectiva más intimista o más personal del miedo de la que hemos hablado a través del libro de Castani, que recomendamos un montón, Una filosofía del miedo. Queríamos hablar de que el miedo se produce con un texto de Sara Ahmed, que es una filósofa que nos gusta un montón, que tiene un libro que es La política cultural de las emociones y tiene un capítulo, concretamente el 3, que es la política afectiva del miedo. Ella habla de distintas emociones relacionadas con cuestiones sociales en cada capítulo, y Ahmed se pregunta qué nos asusta y quién se asusta de quién. En este capítulo dice que muchas veces el objeto del miedo es algo que está sobredeterminado. Como tú has dicho, la mayoría de nuestros miedos no son naturales y la respuesta que tenemos ante ciertos estímulos muchas veces tampoco es natural, excepto, por supuesto, ese león del que hablabas. Y se pregunta por qué nos dan miedo unas cosas sí y otras no, o por qué nos dan miedo unas personas sí y otras no. Ahmed argumenta que el miedo no surge espontáneamente de un objeto en concreto, sino que es algo que está ensamblado y sujeto por narrativas y significados culturales que convierten a ciertos cuerpos en lo que ella llama objetos de miedo. Insiste mucho en esta cosa de los objetos de miedo. Es decir, que hay identidades que se han construido como amenazantes de manera cultural. Y dice, la respuesta del miedo depende de las narrativas particulares sobre qué y quién es temible, que ya ocupan un lugar antes de que tú te, entre comillas, enfrentes a ese estímulo que recibes, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen estas narrativas para las personas? Pues ella insiste mucho en que el miedo es una herramienta que funciona para contener algunos cuerpos, para hacer que algunos cuerpos ocupen menos espacio o que su movilidad se vea restringida de alguna manera. Veis que esto ya toma un cariz eminentemente político, ¿no? Para explicar todo esto, Ahmed se centra en el ejemplo del terrorista internacional y concretamente en las consecuencias que tuvieron los atentados del 11S en Nueva York, en Estados Unidos, en general, no solo fue en Nueva York, en cuanto a lo que llama la política global del miedo. Dice qué cuerpos quedan encogidos y qué cuerpos pueden moverse con libertad tras un acontecimiento como este acontecimiento que evidentemente cambió el rumbo de la geopolítica mundial. Mal día para hablar de geopolítica. Cuando esto salga en una semana,
vete tú a saber qué ha pasado. Y ella se pregunta qué tiene que ver todo esto con el miedo, ¿no? Y dice que tras un atentado contra un país de Occidente, podemos pensar en el 11S porque creo que es una cosa que todas reconocemos, pero podemos también pensar en otros atentados perpetrados en lo que podríamos llamar el suelo occidental. Y ella dice que suceden dos cosas. Hay ciertos cuerpos que se movilizan, que paradójicamente son aquellos cuerpos que se han visto amenazados o atacados. No hablo de las víctimas concretas de los atentados, sino de la nación atacada, podríamos decir. Dice que se defiende la movilidad de los cuerpos de los sujetos en Occidente porque se les dice que sigan con sus vidas diarias, que viajen, que consuman, que gasten, que se nieguen a ser víctimas de este terror que se ha perpetrado contra ellas. En Estados Unidos, tras el 11S, por ejemplo, existe esta autodefinición de Estados Unidos como una nación valiente, una nación que no tiene miedo. Se empiezan a trazar y a tejer lazos de solidaridad entre personas estadounidenses que se trazan frente a un otro, es decir, frente a la amenaza que ha aparecido. Y todo esto tiene mucho que ver, como tú señalabas antes, con la protección de los valores propios, muchas veces tradicionales, esa vuelta a los valores tradicionales americanos. Evidentemente se habló mucho de libertad, de una libertad que estaba siendo atacada. Y Ahmed explica que tras un atentado hay una narrativa de expansión y de identificación de estos cuerpos occidentales que han sido atacados, cuerpos concretos. Ya no digo los cuerpos que han sufrido el atentado, ¿vale? Sino el que estaba en Oregón, al que no le pilló. Y se identifican estos cuerpos con un cuerpo-nación, lo pone así con guión, que es mucho más amplio. Es decir, que hay una especie de expansión de los cuerpos o se les anima a expandirse tras un atentado, ¿no? Como una manera de no caer en la etiqueta de víctima y en la etiqueta de persona que está sufriendo miedo. Y por otra parte, Ahmed explica que existen los cuerpos contenidos y argumenta que en un caso como el del 11S no son aquellos cuerpos atacados o amenazados por la acción terrorista los que se ven restringidos o los que son obligados a encogerse, sino que los sucesos del 11S se han utilizado para justificar la detención de cualquier cuerpo sospechoso de ser terrorista. Hubo leyes promulgadas en este momento en Occidente que facilitaban la detención de cualquier persona sospechosa de terrorismo, o sea, se facilitó mucho más esto, y la sospecha se volvió el fundamento de la detención. Se empezó a dar esto que todos conocemos, que es el racial profiling, no sé cómo se diría en español, perfilismo o perfilamiento, lo he visto en algunos sitios, racial, basado en rasgos raciales, que son personas detenidas de ascendencia árabe o asiática que tenían sobre ellos esta carga de la sospecha simplemente por su aspecto físico. Y hubo un asalto sobre los cuerpos, las mentes y los derechos de los inmigrantes árabes y musulmanes y de Asia del Sur, concretamente en Estados Unidos. Es decir, que se crea una nueva categoría identitaria que son posibles terroristas. Y todas estas personas, por sus rasgos, nos darían miedo, ¿no?, al resto. Y así es como ella explica que se construye todo esto. Claro. Y ella explica que esto sucede porque el miedo se ha deslocalizado. Dice que en la teoría clásica de las emociones, el miedo se suele definir como una emoción que se dirige a un objeto en concreto. Y sin embargo, en la política contemporánea del miedo, el objeto inicial del miedo ya no es ese objeto concreto, sino que se desplaza, se vuelve difuso o incluso se pierde. Y lo que queda es más bien una atmósfera de amenaza. Y dado que el miedo, decíamos, que se produce mediante narrativas, estereotipos, repeticiones mediáticas y políticas, el miedo ya no necesita tanto de ese objeto claro, sino que se vuelve lo que Sara Ahmed llama circulante. En el caso que comentaba Paula, del terrorista internacional, lo que sucede es que cualquiera puede serlo. Uh-huh. La figura del terrorista está desconectada de los cuerpos particulares y esta desconexión permite la restricción de movilidad de todos aquellos cuerpos que se leen, que son muchos más que si fuera un objeto concreto, que se leen como asociados con el terrorismo, como tú decías, musulmanes, árabes, asiáticos, orientales. El miedo se propaga a un montón de cuerpos que podrían ser terroristas. Uh-huh. De nuevo, lo de la probabilidad con la posibilidad que decíamos antes, podrían ser terroristas. Nos parece desde una mirada, pues claramente desde un relato racista que tú has construido y que has asociado a X cuerpo con la violencia. Uh-huh. O directamente con el terrorismo. Y dice Sara Ahmed que el miedo funciona para ampliar la movilidad de algunos cuerpos y contener otros, precisamente debido a que no reside de manera certera en ningún solo cuerpo. Uh-huh. Esto es lo que ella quiere decir con la deslocalización. Claro, justo se crea un clima de amenaza precisamente porque el miedo no está contenido en ningún sitio, sino que está en todas partes. Claro. Y Marcos Fernández, en La oscuridad de la razón, como os decía en esta segunda parte del libro,
estudia cómo ha evolucionado el concepto de monstruo a lo largo de la historia y señala que hay muchos cambios de significado. Si al principio tenía que ver con lo profético, esto yo no lo sabía, en su origen tiene que ver con avisar de algo, luego es un ser horrendo, que es una visión que creo ya nos es más cercana a nosotras, una versión alterada de nosotros mismos o incluso simplemente aquello que es misterioso o desconocido. Pero lo interesante creo que es que señalar al otro como monstruoso, en este caso como terrorista, nos coloca a nosotros como bellos, normales, no terroristas, no violentos. Dice Marcos Fernández, como si de un espejo deformado se tratase, vemos en él una visión alterada y esperpéntica de nosotros mismos. Lo monstruoso siempre es una manera de construir tu identidad por lo que no eres, por lo bárbaro, lo salvaje, lo monstruoso, todas estas cosas que se hablan mucho pues, desde los estudios de la xenofobia y bueno, otras cosas que ya hemos tratado con No es el fin del mundo, cuando hicimos la punzada mundial sobre barbarie, hablamos mucho de esto. Justo. Y Marcos Fernández habla pues, de algunas figuras que han encarnado un poco esta idea de lo monstruoso, como puede ser la bruja, el demonio, el vampiro. Se pregunta qué hay de monstruoso en nosotros, porque considera que en los siglos XX y XXI, si antes la imagen del monstruo estaba pues eso, en el demonio, la bruja, lo que sea, ahora estos seres más bien se han convertido en recursos narrativos. Hacemos libros y películas, hasta ¿no? Los vampiros. Esto lo hablamos ayer en la sesión de Crimen y Castigo. Justo, sí. Justo. Ahora ya pues se han considerado, son más bien, no nos dan miedo real. No, y a veces son héroes de las historias. Incluso, eso también lo explica Marcos Fernández. Entonces, ya no son una amenaza real, es algo más estético, que puede darte miedo en el plano de estar viendo una peli de terror, pero es claramente un miedo enmarcado en un contexto y en un momento muy concreto. Y dice que en estos tiempos, en el siglo XX y XXI, es el ser humano el que se ha revelado como un ser atroz, cruel y despiadado, capaz de llevar a cabo genocidios masivos y matanzas de alcance global. Es decir, que el ser humano se utiliza este concepto que es que se ha monstrualizado, esta idea de no confiar en nadie, el temor como la emoción que construye tu día a día, la obsesión con la seguridad y, por supuesto, el odio a ese otro. Ese otro que en muchos casos este temor se encarna en la amenaza terrorista, como decías, pero también en la llegada masiva de inmigrantes, en la desaparición del Estado, en la desaparición de lo que tú consideras que es tu identidad nacional, en lo que sea. Hay motores del miedo que favorecen el control de una ciudadanía atemorizada, que es una ciudadanía controlable mucho más, ¿no? O sea, aquí vemos una idea del miedo que está puesta en marcha para conseguir ciertas cosas. Sí, que también es una ciudadanía, esto Ahmed habla de ello en su texto, que se convierte en vigilante de sí misma. Es vecinos vigilando a vecinos y este tipo de cosas. Sí, y de hecho yo creo que Marcos Fernández propone una cosa muy interesante al final del libro, que es una invitación a pensar en nuestros monstruos y preguntándonos también si no seremos el monstruo nosotros, en vez de tanto señalar siempre en el otro y dejarnos a nosotros como el modelo de lo que no es monstruoso, pero preguntándonos qué códigos elegimos, qué códigos éticos elegimos para hacer frente a estos supuestos monstruos, ¿no? Porque puede ser la parálisis, el dejarnos llevar con el control, el elegir opciones políticas que favorezcan el miedo y la seguridad y el poner sobre algunos cuerpos todos estos factores que tienen que ver con el temor, y dice que contra el miedo endémico e incurable que pretende ser gobernador del desconcertante futuro que nos espera. Es decir, ¿qué hacemos con ese miedo que viene por tantos lugares diferentes ahora mismo, tal y como está en nuestra realidad? Pues ver qué hacemos con ello. Claro. ¿Dónde nos situamos ante ese miedo, ante ese temor? Ver si realmente tiene sentido sentir ese temor, si lo estamos sintiendo de manera genuina o no, o nos están impulsando a ello. Aquí hay un montón de ejemplos de noticias. Hay un capítulo de este libro de Marcos Fernández que habla de la ocupación, por ejemplo, de todos esos miedos totalmente, o sea, que forman parte miedos construidos de la vida diaria de muchísimas personas, porque si tú, la retórica del miedo se pone en marcha y repites un montón de datos ampliados o sacados de contexto o lo que sea, pues hay mucha gente que realmente su vida cotidiana no va a comprar el pan, no vaya a ser que le ocupen la casa. O sea, que es que el poder de este miedo realmente va mucho más allá de lo abstracto, o sea, se concreta en la cotidianidad de muchas personas. Sí, de hecho Castani en su libro cita Historia del miedo en Occidente de L'Humeau, supongo que se pronunciará, que dice que en épocas de crisis la gente lo que tiene es esta necesidad de concretar la ansiedad difusa que sienten en miedos muy concretos, porque, como hemos dicho, así son más fáciles de manejar. Y dice, de este modo le pone cara al miedo, sabe contra qué lucha, sabe qué quiere y sabe qué debe hacer. O sea, es ponerle cara al miedo, es una hoja de ruta contra el miedo realmente. Y habla de estos mercaderes del miedo que precisamente lo que hacen es buscar conducir el miedo hacia algún sitio concreto, y ese sitio nunca es arbitrario, siempre hay intereses políticos, ideológicos, económicos detrás. En muchos casos la manera de lidiar con esta ansiedad es el
odio, precisamente como tú decías. Odio a alguien concreto y si puede ser más débil que nosotros, porque esto nos ayuda. Y nos preguntábamos en este sentido si reconocemos lo monstruoso que hay en nosotros mismos o rápidamente tendemos a plasmarlo en los otros. Yo creo que esto es una cosa en la que caemos todas. El monstruo nunca soy yo misma, es el que tengo delante. O qué cuerpos albergan lo monstruoso. En Sara Ahmed, por ejemplo, te diría que los cuerpos que albergan lo monstruoso son los cuerpos que han sido colocados en estas narrativas y estos andamiajes teóricos y culturales que lo que hacen son poner etiquetas sobre cuerpos concretos y esto genera un miedo real en la gente, pero también genera miedo del miedo. O sea, esa persona que se supone que nos tiene que dar miedo también tiene miedo de nuestro miedo, porque nuestro miedo le encoge y le restringe y le paraliza también y le hace daño. Y Castani, hemos traído una cita acerca de todo esto que dice: solo podremos romper el hechizo si aceptamos que el mundo es complejo, que es mejor recorrerlo que huir corriendo de él, que las soluciones mágicas son inventos de brujos y que el único modo de deshacer la niebla de la ansiedad es poner en marcha los molinos de la acción. Molinos, estos nos gusta mucho en España, los molinos de la acción. Sí, claro, está esta cosa, ¿no? De ante el miedo o el temor, ya sea artificial o uno que realmente tú tienes varias opciones. Una es, pues esto, elegir lo que me parece la salida fácil, que es decir, pues te odio a ti y así coloco ese miedo fuera de mí mismo, y además al colocarlo fuera de ti mismo también hay algo que te exime de responsabilidad. O sea que por eso creo que Castani apela tanto a la acción, porque si no estás contento con la situación en la que vives, si tienes problemas, yo qué sé, con la vivienda, con lo que sea que te está pareciendo que no está bien, hay varias salidas y la del miedo y el odio es la fácil, la difícil es la de decir, vale, pues voy a hacer algo para transformar esta situación, porque es verdad que la salida del odio te lleva mucho a la parálisis y a dejar que los mercaderes del miedo, que los llama, hagan por ti. Hagan por ti, pues perseguir a las personas migrantes, como ha pasado en Estados Unidos terriblemente últimamente. Sí. Hay ahí siempre la salida fácil y la difícil. Yo creo que últimamente estamos en la fácil. Sí, por desgracia. Bueno, es que vamos, no tengo palabras el día de hoy para decir cosas sobre el miedo a este nivel. Más allá de los mocos, a lo largo del episodio me he ido viniendo abajo, ¿eh? Ya, es que, chicas, es un tema. Vaya día, sí. O sea, vaya en general. Siento que es un tema muy poco abstracto ahora mismo y que tratarlo de manera teórica, o sea, está bien, pero todo el rato ves maneras en que se puede concretar en la realidad y en los cuerpos y... Sí, formas terribles. Así que nada. Sí, es que ¿qué os vamos a decir? Sí, ya sabéis. No vamos a ponernos happy flowers cuando tampoco toca. No. Se aprecia la honestidad, yo creo, en Punzadas Sonoras. Sí. Sí. Así que nada. Pero si os mandamos un abrazo, sí. Ánimo a las del gym. Y dale con las del gym. Yo creo que... Qué pesadilla. Me escribió el otro día Víctor diciendo... nos lo puso por Instagram. ¿Por qué finges que hay oyentes de Punzadas que van al gimnasio? Oye, por favor. Las chicas, además, está de moda ponerse fuerte ahora. Las chicas. Sí. Yo fui a Pilates la semana pasada los 2 días y estaba muy contenta. Y esta semana yo con este cuerpo y todas las cosas que hay que hacer, voy a fracasar. Mira, yo hice una mudanza, ayudé a una mudanza. Bueno, por Dios. En un 5º piso sin ascensor y tengo los gemelos que no me puedo mover. Voy a grabarte, creo, igual lo subo a redes. Inés no anda, Inés va renqueando por la casa. Además, cuando me siento se me quedan entumecidos y hasta que me pongo en marcha. Ahora que Lu, fíjate en Inés cuando se levante, que vas a ver una persona de 88 años. Ay, que tengo fatal los gemelos. En un cuerpo de 26. Pido perdón por esto, por mi entumecimiento, tanto emocional como físico. Pero el físico los oyentes no lo notan. Sí. Solo notan mi voz cargada. Sí. Así que nada, chicas, muchas gracias. Un besito. Esperemos que os haya gustado este recorrido por el miedo. Nos escuchamos dentro de un par de semanas. Y Inés va a cerrar con una cita de Bernat Castani Prado porque estamos fascinadas con este libro. Vamos allá. Dice: es mejor correr el remoto riesgo de ser mordido o picado por un animal, de sufrir un improbable infarto o de ser rechazado por una persona cuya amistad deseamos, que vivir apartado de la naturaleza con una movilidad limitada y una soledad frustrada. Pascal se equivocaba. La del miedo es una apuesta que siempre se pierde, porque la vida es una apuesta que nadie puede igualar. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.